Hay un sonido nuevo. Son las aguas que salen del trono de Dios. ¿Cuántos van a nadar en este río? ¡Levante tu voz! ¡Levante tu clamor! Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti. Con tus manos arriba. Sobre mí, ven sobre mí como lluvia. Haz las aguas subir en este lugar. Libera tu río sin medida. Libera tus aguas agitar. Ven sobre mí como lluvia. Dios bendiga a cada uno de ustedes que están escuchando este programa junto a Aguas de Reposo, que es patrocinado por la Iglesia Benecer, Asamblea de Dios, allí en Grand Prairie. Y quiero traer esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para usted en esta tarde. Y se encuentra en el segundo libro de la Biblia, en Éxodo, en el capítulo 30, en el versículo 23 al 33. Y en esta ocasión quiero hablar sobre el tema el cristiano y la unción. Iremos a través de la Biblia enseñando un poco de una manera no tan profunda, no tan teológica, de lo que es la unción y lo que significa para usted y para mí en nuestra vida cristiana. Dice la Biblia de esta manera: y tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiera ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dios es un Dios de orden, que cuando da una orden la da específicamente y se tiene que hacer como Él ordene. En el capítulo 19 de Éxodo, Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley. En el capítulo 24 volvió otra vez Moisés a subir al monte a recibir un encargo especial, y esa fue la construcción de un tabernáculo. Tabernáculo era un templo portátil, y dice también que se iba a colocar en medio del campamento, porque él quería habitar en medio de ellos. Según Éxodo capítulo 25 y versículo 5, él dice: yo quiero estar en medio. Ese tabernáculo iba a estar exactamente allí en medio de donde vivía el pueblo de Israel, porque Él es un Dios que quiere estar en medio de su pueblo. Dice el versículo 9: y harás lo que yo te diga. Y dice, aquí le encargó hacer el aceite de la santa unción. La fórmula que viene aquí es una fórmula especial. Contenía especias finas, dice mirra, canela aromática, cálamo,
casia y aceite finísimo, aceite de olivas, 1 hin. Con este material, con esta fórmula, se iba a hacer el aceite de la santa unción. Nosotros usamos para ungir a las personas para sanidad o para salvación o para un cargo en la iglesia con aceite regular. Pero ese era un aceite especial para un fin especial, específico, que se iba a usar solamente para eso, para ungir el tabernáculo y para ungir a Aarón y a sus hijos. La Biblia dice en el versículo 30, también ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Era un aceite de consagración. Dice, jamás vas a volver a hacer otro con la misma fórmula. De otra manera, con esto te quiero decir, la unción del Señor no se puede duplicar. El único que la tiene, el único que la puede poner es Él sobre nosotros. Dice, cualquiera que tratara de hacerlo de la misma manera, está prohibido hacerlo. Gracias a Dios porque Él fue específico en estas órdenes que dio. Dice la Biblia, y imaginémonos el cuadro. Ya estaba construido el tabernáculo, ya las cortinas de alrededor del atrio estaba la parte que era realmente el tabernáculo en medio de aquellos atrios, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Este aceite dice la Biblia que era para ungir a Aarón, para ungir el tabernáculo, para ungir cada pieza, para cada utensilio que estaba allí. Dice en el capítulo 40 de Éxodo, y para ahorrar un poco de tiempo, dice en el versículo 33, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Dice, así acabó Moisés la obra. En otras palabras, la Biblia dice, se fue ungiendo desde la parte de adentro hasta afuera. Dice, ungió, puso la cortina. La Biblia dice esto, y quiero que lo entienda bien claro. Dice que cuando acabó de ungir, acabó de construir la última parte de lo que se había ordenado hacer, dice el versículo 34, entonces es una nube cubrió el tabernáculo de la reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Vemos que el tabernáculo estaba allí, estaba todos los utensilios y estaban los sacerdotes antes de ser ungidos, pero antes eran solamente unas personas comunes. Antes solamente eran utensilios comunes, pero cuando fueron ungidos y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, entonces Dios, aleluya, hablando simbólicamente, llenó con su presencia todo, y la chequina gloria del Señor llenó el lugar donde estaban. Nuestros templos son simplemente madera y son sheetrock y otros materiales, y el que ministra es solamente una persona cualquiera, pero cuando la gloria del Señor está ahí, las cosas se transforman. Entonces el Señor empieza a actuar a través de su Espíritu Santo en los utensilios y en las personas que ministran. Primeramente quiero decir el ungido. La Biblia dice que en los últimos días van a venir muchos Cristos. La palabra Cristo quiere decir ungido. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia específicamente habla de Cristo como el ungido. Él declara en Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Y ahí dice la lista de todas las cosas que Cristo hace en nuestras vidas. Primeramente te quiero decir, necesitamos la unción del Señor para ministrar. Allí tras del velo, dentro del lugar santísimo, en el arca, allí en el arca estaban tres cosas. Estaban las tablas de la ley, estaba el maná y estaba la vara de Aarón. Específicamente la vara de Aarón significaba que el ministerio de él era ordenado por Dios. Vemos cómo la vara de Aarón reverdeció
como muestra de que él era el escogido para servir en el santuario y como sacerdote de Dios. Hubo quienes pusieron en duda su orden o autoridad espiritual, pero dice la Biblia que mientras todos pusieron unas varas allí, aquellos que se rebelaron contra Aarón, la vara de Aarón reverdeció. Y ahí estaba en el lugar santísimo, en el arca, dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció. En otras palabras, todo ministerio, al pasar por la prueba de las dudas extrañas, el Señor revela a través de milagros que la persona que está ministrando es una persona ungida por el Espíritu de Dios y tiene toda la autoridad de Dios para ministrar. Se necesita la unción de Dios para predicar. Aleluya. Yo recuerdo en mis tiempos al comenzar a estudiar la escuela bíblica, deseaba con todo mi corazón ser revestido con el poder del Espíritu Santo, porque yo sabía que me faltaba eso, aunque ya estaba estudiando. Pero una ocasión de mucha tristeza y mucha frustración, porque yo no tenía eso. Iba a las campañas, oraban por mí evangelistas, oraban por mí otros de los pastores, y tantas cosas que yo hacía porque tenía hambre de esa unción del Señor, hasta que una noche solitaria, en un domingo por la noche, en mi casa, el Señor me llenó con su Espíritu Santo. Y quiero decirte que esa autoridad que Dios puso en mí no fue puesta por ningún concilio, aunque yo pertenezco a un concilio, sino fue puesta directamente por el sacerdote de sacerdotes, nuestro Señor Jesucristo. Yo pude ver enseguida, aleluya, que cómo los milagros sucedían a través de la predicación, cómo había bautismo con el Espíritu Santo, cómo la Shekinah gloria del Señor llenaba cuando predicaba la palabra del Señor. Quiero decirte, hermano, tú que estás predicando la palabra del Señor, no te olvides que si tienes el aceite de la unción celestial sobre ti, toma la autoridad que Dios te ha dado y las cosas sucederán. El diablo pondrá algunas dudas en tu mente para decir que tú no eres lo que crees que eres, pero el que te ordenó hacer las cosas, el que te dio la orden, te dio la autoridad para hacerlo, y hazlo en el nombre del Señor. Si tú predicas la palabra, hazlo con firmeza, hazlo confrontacional, hazlo de una manera confrontacional. Si el enemigo viene a tu vida, háblale en el nombre de Jesús y derrótalo, porque tú tienes la autoridad y la unción de Dios para predicar su palabra. Bendito sea su santo nombre para siempre. Dice la Biblia que cuando se acabó de ungir ahí todo, la gloria del Señor cayó. Aleluya. Gracias a Dios, porque de allí en adelante el pueblo empezó a ver que la unción de Dios estaba en el tabernáculo. Empezaron a ver, dice la Biblia, que la Shekinah gloria de Dios en forma de fuego, una columna de fuego estuvo sobre el lugar santísimo, y de allí en adelante siguieron dirigidos por esa nube. Cuando el Señor quería que se movieran a otro lugar, la Biblia dice que los hijos de Aarón, los geraritas, los y Gerar, todos los tres hijos de Aarón desmantelaban el tabernáculo e iban siguiendo la nube de la gloria de Dios hasta donde Él quería que la pusieran más adelante. También quiero decirte en esta tarde que se necesita la unción para interceder por tu pastor. Oh, a oídos de Jehová, y Jehová le oyó y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego y consumió uno de los extremos del campamento. Dice, entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Pero mire, el problema lo causó gente que se había revuelto con la congregación, se había mezclado. Dice el versículo 4, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Hermanos, Dios nos ayude, porque podemos soportar pobrezas, podemos soportar desprecios, pero cuando el pueblo empieza a murmurar contra de Dios, hermanos, los pastores, los que ministran, sufren con la indiferencia. Dice la Biblia que despreciaban el maná, dice la palabra del Señor, despreciaban el maná, dice el versículo 6, extrañamos a aquellos del mundo, los pepinos, los melones, allá, pero se les olvidaban que eran esclavos. Dice, ahora nuestra alma se seca, pues nada hay más que este maná que nuestros ojos ven. Despreciaban el maná,
Despreciaban el alimento espiritual que Dios les había mandado completamente perfecto para alimentarlos, que no les faltaba nada para su alimentación. Despreciaban esto. Mire, hermano, la gente yo observo cuando hablan. Hay gente que habla de las cosas que hacían antes en el mundo, como si las extrañaran. Como si extrañaran aquellas cosas que ahora deberían de molestarnos. Aquí dice que ellos extrañaban, y Dios se molestó, y la ira de Dios se encendió. Extrañamos a Egipto. No extraña Egipto, ni las cosas que dejó. Ahora, tome la palabra de Dios, que no le aburra, que no se le haga desabrida la palabra de Dios. Por ejemplo, dice aquí, este maná, nuestra alma se seca. No desprecie la palabra de Dios. Tome su Biblia, lea un versículo, lea todo un capítulo, hasta que el hambre por la palabra de Dios se le ponga en su corazón. Aleluya. Lo que pasó con esto, hermanos, cuando los pastores a veces nos sentimos frustrados porque la gente se pone indiferente a las cosas de Dios. Se pone indiferente, ya no tiene aquel deseo de estar en la casa del Señor, no tiene aquel deseo de alabar y bendecir su santo nombre. Y Moisés, dice la palabra del Señor, en el versículo 10, que Moisés oró, oyó al pueblo que lloraba. Empezaban a pensar en lo que habían dejado. Aleluya. Dice, hasta Moisés le pareció mal aquella murmuración, aquel lamento. Dijo el versículo 11, Moisés le dijo a Jehová, ¿por qué me has hecho este mal? ¿Por qué me has hecho este mal? Yo no concebí a todo este pueblo. Dicen algunos, yo no parí a este pueblo. Yo no lo engendré. Llévalo en tu seno como lleva al que cría, al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde voy a conseguir yo esta carne para darle a mi pueblo? Hermanos, las luchas espirituales que vienen sobre los siervos de Dios son grandes, son grandes. Aquí estoy hablando de la unción que necesitan ciertas personas de la iglesia. Y si tú eres una de esas personas que ama a tu pastor, te voy a decir esto para animarte, para darte a ti el ánimo de orar por tu pastor. Dice la Biblia, en el versículo 14, ya no puedo soportar a este pueblo, mejor quítame la vida, dice el versículo 15. Pero dice el Señor, aquí te voy a dar la respuesta, para que tú no lleves solo la carga de este pueblo. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 16. Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y ahí que esperen contigo. Tú amas la obra del Señor. Tú sabes lo que el pastor sufre. Tu pastor, quien quiera que sea tu pastor. No hay superpastores ni hay superhombres. Pero sí hay gente a la que yo creo que estoy hablando, que tiene pastores que luchan, que se mantienen con ese deseo, que no pierden el ánimo, pero a veces tú lo miras que está ahí entristecido y no te va a decir qué es lo que pasa porque sabe que no te van a entender, porque los pastores a veces tenemos tiempos de soledad en que no podemos decir lo que nos está pasando, porque la gente a veces dice, yo soy el pastor y mira, pero quiero decirte, aquí la palabra del Señor nos dice, le dijo a Moisés, mira, consigue 70 varones, que tú sepas que son varones de buen testimonio, de buena reputación, y tráelos al tabernáculo. 70, tráelos y ponlos alrededor, y yo voy a tomar del espíritu que yo puse en ti, aleluya, del espíritu que yo puse en ti para amar la obra del Señor, y ellos te van a ayudar a llevar la obra del Señor, y ya no vas a estarla llevando tú solo. Gracias a Dios por esas hermanas, por esos hermanos
que se reúnen para orar, para llevar en oración la obra del Señor, para orar y para llevar delante del trono del Señor a ese pastor que tú tienes y que Dios te ha dado, y que es una bendición. Aleluya. Sí, Él necesita de tu oración. Quizá alguna cosa no está trabajando bien, pero no le hace. Dile al Señor, intercede por él, y Dios va a comenzar a trabajar, y la obra del Señor se mejorará, porque no es un Dios que mienta. Aleluya, la oración intercesora sobre el siervo de Dios hace un gran efecto en toda la iglesia. Dice la Biblia que Él reunió 70 varones, versículo 24, 11:24, los hizo estar alrededor del tabernáculo. Mire, los 70 varones estaban alrededor del tabernáculo, como protegiendo, aleluya, que ningún espíritu entrara a molestar, que ninguna cosa tuviera entrada, que ningún demonio tuviera entrada y empezara a molestar la obra del Señor. Aleluya. ¿Y qué pasó cuando estuvieron reunidos los 70 alrededor del tabernáculo? Dice la palabra del Señor en el versículo 25, estaban allí los 70 orando, esperando en el Señor lo que iba a hacer Dios con ellos. Dice el versículo 25, Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones, y cuando posó sobre ellos el espíritu, empezaron a profetizar y no cesaron. Aleluya. Cuando el espíritu del Señor los tocó, ellos empezaron con esas manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, empezaron a profetizar, a decir cosas buenas, a traer palabra de Dios, y la gente escuchaba. Dice el Señor que había dos de ellos, de los 70, que no pudieron llegar a esa reunión, pero estaban allá en el campamento, y cuando el Espíritu del Señor vino, también ellos allá, aunque no estaban con los demás, dice que el Espíritu descendió sobre ellos. El pueblo empezó a ver que había dos personas allí actuando de manera extraña, que estaban profetizando, decían, ¿qué les está pasando? Pero dice el versículo 27, un joven corrió y le dijo a Moisés, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Aleluya. Dice también la palabra del Señor que Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, le dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Dice el Señor, dice Moisés, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuere profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Aleluya. Qué bonito, hermanos. Es el deseo de todos los pastores, yo creo, que aman la obra del Señor, que cada uno de sus miembros sea lleno del Espíritu Santo, que sobre cada uno de ellos el Señor actúe con sus dones especiales sobre sus vidas. Dice Moisés, Moisés era un hombre que de un espíritu pastoral tan especial, que dice, no quisiera que solamente esos 70, yo quisiera que todo el pueblo de Israel profetizara, que sobre todos ellos descendiera el Espíritu Santo. Aleluya. Y mire lo que pasó cuando estos hombres fueron llenos del poder de Dios, ungidos para interceder, para llevar la carga con Moisés. Aleluya. Nosotros, pastores, yo creo que sabemos cuáles son los que oran con nosotros. Sabemos cuáles son los que interceden, y que cuando hay momento de que necesitamos que el Señor actúe, nos reunimos y Dios empieza a actuar sobre esto. Había un problema que se habían creado, que querían carne, que querían codornices. Gente que era pecado pedirle a Dios eso, porque Él los estaba alimentando con algo mucho más especial, el maná. Pero déjeme decirle, en el versículo 31 dice que vino un viento recio y trajo codornices del mar. Lo que quiero decir con esto, cuando el Espíritu del Señor actuó sobre los 70 y sobre Moisés, el Espíritu de Dios se movió y trajo codornices, muchas, de tal manera que sobraron. Gracias a Dios. No puedo detenerme tanto sobre ello, pero quiero que sepas, hermano, que cuando los grupos de intercesión en las iglesias se unen para orar por la obra del Señor, para orar con su pastor, esas son personas especiales, son personas ungidas por Dios con ese propósito de amarrar, de detener, de neutralizar, de encadenar los espíritus que están
tratando de destruir la obra del Señor. Gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos ilumina en momentos difíciles. Pero gracias a Dios porque hay hombres y mujeres allí. Siempre hay alguien que va a estar con el pastor para decirse, hermano, vamos a orar. Y el pastor se apoya también en la oración de aquellas personas que están a su lado. Quiero decir, hermanos, hubo un tiempo atrás en la iglesia que yo me crié, en la que yo nací, muy pequeño. Ahí me presentaron delante del Señor. Hubo una época en que la gente no quería venir a la iglesia. Era un ejido. La gente no quería venir. Los cultos estaban desanimados. El diablo había venido a poner tropiezo a la obra del Señor. Pero una noche estaban allí el pastor y otros 5 o 6 hermanos en oración. Quiero decirles esto, lo que es el poder de orar junto con el pastor, porque la obra sigue adelante. Esta es una de las historias que mi padre me cuenta, porque mi papá tiene 89 años de edad y tiene muchas cosas que contarme acerca de los años en los cuales él servía al Señor con todas sus fuerzas porque estaba joven. Pero quiero decir, dice, mira, mi hijo, estábamos ahí, pastor, tu mamá y yo y otros hermanos. Estábamos orando, el servicio de oración estaba como muy entristecido, pero dice, de repente el pastor se levanta y dice, síganme. Y los hermanos siguieron al pastor y empezaron a dar vueltas adentro del templo. Me imagino como los 70 que estaban alrededor del templo. Dice la palabra del Señor que el fuego de Dios cayó sobre ellos que estaban allí. Y empezaron a hablar en otras lenguas. La manifestación del Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos allí donde estaban. Y por ahí cerca de la iglesia pasaba un canal de riego. Y allá a 1 kilómetro estaba una compuerta que pasaba por en medio del ejido. El canal pasaba por en medio del ejido y había un puente donde había una compuerta. Y ahí se reunían los jóvenes en la noche a platicar, y lo que son los jóvenes en los ejidos allá en los ranchos. Y estaban platicando muy tranquilos cuando de repente vieron para donde estaba el templo y dijeron, el templo se está quemando, y corrieron a ver qué estaba pasando. Pero cuando llegaron ahí solamente vieron a los hermanos orando y revestidos en el fuego del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y de ahí en adelante hubo un tremendo avivamiento en la iglesia que se extendió por todos lados allí. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es tiempo de que se unan los hermanos en oración por el pastor, la mesa directiva, a orar porque la obra del Señor siga caminando. Se necesita la unción del Señor para interceder por su obra. Cuando el Señor puso su Espíritu sobre ellos, ustedes van a sentir, hermanos, las cargas que el pastor siente, y junto con él van a orar para que el Señor derribe todo estorbo que está oponiéndose a él. Gracias a Dios porque todavía tenemos gente en las iglesias que con humildad se acercan a Dios y levantan una oración de intercesión por la obra del Señor. Aleluya. Aquí a nivel vamos a decir, a ras de tierra, hay muchos demonios que vienen contra la iglesia. Pero arriba hay unos que los dirigen. Esos son otra clase de espíritus que controlan a los que gobiernan aquí. Pero, hermano, quiero decir, cuando la iglesia del Señor se une para orar y encadenar en el nombre de Jesús de Nazaret todo espíritu contrario que esté dirigiendo aquí abajo, nosotros vamos a tener victoria en el nombre del Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús reunimos y decimos, te atamos a ti donde quiera que estés controlando esto.
cortamos esa cadena de comunicación entre Satanás y sus demonios que están perturbando. Podemos ver la gloria del Señor actuando sobre nuestras iglesias. Es tiempo de que empiece otra vez ese mover del Espíritu Santo de Dios, de que los milagros sigan sucediendo, que haya bautismo con el Espíritu Santo. Y nosotros en la iglesia, hermanos, ha habido unas liberaciones tremendas, aleluya, espíritus atados, aleluya, personas encadenadas por vicios han sido desatadas en un solo servicio, en una sola oración. Para siempre han dejado aquello que hacían anteriormente, porque el poder de Dios está allí, porque hay gente en la iglesia que está ungida para orar también junto con el pastor, y así como aquellos 70 llevaron adelante la obra del Señor. Gracias a Dios por aquellos que están ungidos para orar por la obra del Señor. Gracias a Dios. Si tú eres uno de los intercesores por la obra del Señor, aleluya, y ya has perdido aquel ímpetu, aquella llama, aquel ardor, te invito a que otra vez vuelvas, aleluya, en el nombre del Señor, a tomar, aleluya, la autoridad de interceder. Aleluya, bendito sea el santo nombre del Señor. Ahí donde estás, yo sé que la presencia de Dios está llenándote, a ti que me estás escuchando en esta tarde, a ti que, así que has dejado un poco atrás las cosas de Dios y ahora estás envuelto en otras cosas, pero ahora te está hablando el Espíritu Santo de Dios y te está volviendo a decir, aleluya, una vez más. Quizá esta es la segunda o la tercera vez que lo escuchas, pero dice la Biblia, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Quizá estás buscando más las cosas materiales y te has olvidado de la unción que Dios te dio para orar. Levántate en el nombre del Señor, revístete del poder de Dios, deja que el Señor te unja en estos momentos ahí donde estás, para que cuando ponga las manos sobre los enfermos, esos sanen. Cuando te enfrentes con un espíritu malo, tú obedezca en el nombre del Señor, pero necesitas la unción de Dios, aleluya, sobre tu vida, para tomar autoridad sobre esto, aleluya. También necesitamos, hermanos, la unción para testificar. La Biblia nos dice en Hechos, capítulo 2, nos dice la palabra del Señor, en el capítulo 1, perdón, dice la palabra del Señor, cuando Él se fue, había aproximadamente unas 500 personas. Los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cuándo iba a venir cuándo se iba a restaurar el reino de Israel? Pero el Señor los llevó, capítulo 1 y versículo 6. ¿Cuándo vas a restaurar el reino? Ellos estaban siendo dominados, o estaban siendo controlados, o estaban bajo el poder romano. Ellos preguntaron, ¿cuándo vas a restaurar el reino? O sea, ¿cuándo vamos a tener autonomía otra vez? Pero dice, eso no les toca a ustedes saberlo. Pero una cosa sí tienen que saber, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. En estos días más que nada necesitamos el poder para testificar. Recibiréis poder y me seréis testigos. Y aquí habla de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos obedecieron, porque Él les dijo, ahí quédense en Jerusalén. No salgan de allí hasta que seáis revestidos. Aleluya. En el versículo 12, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, subieron al aposento alto, y ahí nos dice una lista de personas que estaban allí, incluyendo a María, la madre de Jesús. Dice el versículo 15, eran como 120 en total. Dice la Biblia que llegó el día de Pentecostés. El primer día fueron al aposento alto. Dice la Biblia en el capítulo 2 que ellos estaban sentados. No estaban hincados, no estaban de pie. Estaban sentados porque esperaban por horas. Esperaban allí. Porque el Señor les dijo, esperen. No hay otra cosa más difícil que esperar. Pero dice que cuando llegó el día del Pentecostés, 10 días estuvieron allí. Dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa
donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gracias a Dios, aleluya. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Estas personas fueron ungidos para testificar. El nacimiento de la iglesia fue algo impactante. El viento recio, las lenguas manifestadas allí, pero más que nada, lo que vino a resultar fue un poder especial para testificar. Cuando ellos testificaban, Dios los respaldaba y sucedían milagros. La Biblia nos dice que la gente se quedó espantada, asustada de lo que se estaban escuchando, porque había gente que hablaba diferentes idiomas y cada uno les oía hablar según el idioma en que hablaban y no sabían qué estaba pasando. Pero se levanta Pedro y abre el primer sermón pentecostal. Aleluya. La Biblia dice en el versículo 12 que la gente estaba atónita, perpleja, y decían, ¿qué quiere decir esto? Porque había como unas 18 lenguas allí diferentes. Dice que había partos, medas, elamitas, judaicos, en Capadocia, los de Ponto, los de Asia, de Frigia. Y bueno, es una lista larga de diferentes idiomas, pero la gente los escuchaba hablar en sus propios idiomas. La gente decía, bueno, ¿y qué quiere decir esto? Unos se burlaban y decían, pues es que estaban borrachos, llenos de mosto. Pero dice Pedro en el versículo 14 dice, Pedro se puso en pie, los 11 se levantaron en apoyo y alzó la voz y les habló y les dice, varones, todos los que habitáis en Jerusalén, varones judíos y los que habitan en Jerusalén, noten esto y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. En el calendario judío, la fecha del día comenzaba a las 6 de la tarde. Había 4 vigilias. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y el día comenzaba a las 6 de la mañana. Así que el Espíritu Santo los llenó a la hora tercera. O sea, a las 9 de la mañana. Por eso dice, a las 9 de la mañana no puede haber gente ebria. Pero esto es lo que está pasando. Dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Aleluya. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aleluya. Y derramaré de mi espíritu. Aleluya. Y profetizarán. Hablo de los postreros tiempos, hermanos. Estamos viviendo los postreros tiempos, más postreros que los que hemos pasado en este siglo XX que acabamos de pasar hace 10 años. Pero dice, en los postreros tiempos, dice, yo voy a derramar de mi espíritu. Primero dice, vuestros hijos y vuestras hijas. Quiere decir, sin excepción de sexo, tanto el hombre como la mujer. Dice, vuestros hijos y profetizarán, vuestras hijas. Dice, vuestros jóvenes verán visiones. Aleluya. Verán visiones. Y los ancianos soñarán sueños. Hermanos, parece que cuando ya llegamos a cierta edad, como que aquellos sueños, que ya para qué soñamos. Ya para qué, pero dice la Biblia, no importa tu edad, no importa si pasaste los 50, los 60, los 70, nuevos sueños de hacer algo por la obra del Señor vendrán. Dios te usará de manera especial. Dice la Biblia que los jóvenes verán visiones. Se hizo una encuesta sobre los jóvenes en estos días, en los jóvenes de high school, y les preguntaron, ¿qué quieres hacer de tu vida? Y ellos dicen, I don't care.
como que los jóvenes miran el futuro sin mucho deseo, lo miran como un futuro oscuro. Pero dice la Biblia que nuestros hijos, los hijos tuyos, los hijos de cristianos, verán visiones, mirarán el futuro de una manera, aleluya, lo mirarán con optimismo, lo mirarán pensando que van a ser grandes, porque Dios está con ellos, aleluya. Los jóvenes verán visiones. Se están levantando una generación de pastores jóvenes con visiones nuevas, con visiones diferentes. Quizá algunas visiones que ya pasaron en los que ya perdieron aquel optimismo que tenían antes. Pero usted, hermano, pastor, joven, señorita, aleluya, Dios le está dando visiones nuevas, algo que va a ser en el futuro por Dios. Y cuando el Espíritu del Señor venga sobre usted, hágalo, porque Dios es el que lo está impulsando. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí hay una unción hermosa del poder del Espíritu Santo. Tú me estás escuchando y tú estás recibiendo esta palabra. Necesitas la unción del Santo de Israel. Aleluya. La necesitas para predicar tu palabra. Sino su ministro, la necesitas para orar por tu pastor y por la obra del Señor, como aquellos 70 que estaban en el tabernáculo, y la necesitas como aquellos 120 que estaban reunidos y que recibieron la promesa de la investidura del poder del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, antes de irse, les dijo que iban a suceder ciertas cosas con aquellos que creyeran, aleluya, para que el evangelio fuera extendido sobre todo el mundo. Dice la palabra del Señor, y a todos los que creen, aleluya, dice, hablarán otras lenguas, aleluya, hablarán otras lenguas. Dice la Biblia, sobre los enfermos pondrán las manos y no le va a quedar enfermo, va a sanar, aleluya. Si alguien te quiere hacer daño, cosas mortíferas, trampas del enemigo, dice, no te va a suceder nada, aleluya. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para seguir adelante predicando la palabra del Señor, aleluya. Esta estación es un medio que Dios está poniendo para que el evangelio siga predicándose, para levantar al caído, para restituir a aquel que parece que perdió las fuerzas, pero que la unción de Dios reposa en este lugar donde yo estoy predicando, en el templo adjunto aquí, para que la palabra de Dios siga corriendo y sea extendida por toda esta área, aleluya, y nosotros podamos hacer la obra del Señor que Dios nos ha encomendado. Dios bendiga todo lo que está haciendo por la extensión del evangelio. Bendito sea su santo nombre. Pero hay algo que necesitamos también, hermano, y en estos días más que nada, en el Primera de Juan, en el capítulo 2, dice la palabra del Señor, aleluya, hijitos, ya es el último tiempo. Es el último tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo. Oíste que el anticristo viene. Han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero óigame esto, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aleluya. Dice la palabra del Señor más adelante en el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que Dios enseñe. Está refiriéndose aquí de la clase de espíritus. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permanezcan en Él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuánto hace falta, hermanos? Aleluya, la unción del Señor, aleluya. Que el Señor tome el cuerno del aceite celestial y lo ponga sobre nosotros. Y a ti, hermano, que me estás escuchando, Dios te unja para hablarle al necesitado. Dios te unja para que te dé valor para expresar lo que tú ya
has experimentado. Gracias sean dadas al nombre del Señor para siempre. Quiero orar contigo y decirte una vez más, necesitas la unción para predicar, necesitas la unción para interceder y necesitas la unción para predicar y para que las cosas sucedan. Todos los cristianos tenemos la autoridad en el nombre del Señor para hacer grandes cosas. Estamos aquí para traerte esta palabra. Solamente pudiéramos traer todos los que se han enfermado, todos los que están caídos, las iglesias se volverían a llenar. Pero necesitamos la unción del Señor para restaurar a aquel que está pasando por dificultades. No a criticarlo, sino a darle una palabra de aliento. A decirle, levántate porque el Señor quiere usarte de una manera especial. En el capítulo 6 de Gálatas nos dice la palabra del Señor que nosotros debemos de restaurar. Gálatas en el capítulo 6 y versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, considerándose a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra restaurar, una persona no se restaura de un día para otro. La palabra aquí en el griego significa aquel hueso que está quebrado, se le entablilla, se le cuida, no se le puede usar hasta que ya esté completamente pegado y esté sano. Aleluya. Tú quizás necesites un periodo de restauración, pero en la presencia del Señor, tú vas a volver a ser restaurado y el Señor te va a volver a usar, porque dice la Biblia que el llamado y los dones son irreversibles. Dios no te los quita, simplemente se apagaron en ti. Levántate en el nombre del Señor, aleluya. Déjeme hacer una oración. Padre celestial, allí está mi hermano, allí está mi hermana, Señor, se ha enfriado por diferentes razones, no sé cuáles sean, pero lo que sí quiero decir, que la unción viene otra vez a reposar sobre tu vida, aleluya. Híncate ahí donde estás, o extiende tu mano hacia acá donde yo estoy hablando esta palabra. Extiende tu mano y dile al Señor: yo quiero otra vez esa unción, aleluya, la llenura del Espíritu Santo. El Salmo 23, aleluya: unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Aleluya. Necesitamos la unción todos los días. Aleluya. Como aquel pastor ungía sus ovejas cada día. Aleluya. Para que las rasguños que tuvieron heridas se le fueran quitadas. Aleluya. Padre celestial. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre en el cual, aleluya, los potestades de las tinieblas, los gobernadores de las tinieblas, las huestes de las tinieblas, tienen que humillarse en ese santo y bendito nombre. Estoy desatando toda la ligadura, aleluya, estoy desatando todo espíritu, aleluya, que ha venido a entristecer la vida de mi hermano, no de mi hermana, y se va a levantar en tu santo y bendito nombre. Dirá como el hijo pródigo: yo me voy a levantar, voy a pedirle perdón a Dios y voy a recibir la restauración. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios resplandezca su rostro sobre ti y traiga sobre ti paz. Dios te bendiga, mi hermano, y te guarde. Yo soy el pastor hermano Eleazar Peña, de la iglesia Ebenezer Asamblea de Dios en Grand Prairie. Nuestra iglesia está ubicada en el 2374 Forward Street, allí en Grand Prairie. Si tú tienes necesidad, ora, aleluya. Háblanos, mi teléfono es el 214-335-6234, o habla a esta emisora y vamos a orar por ti. Aleluya. Que la unción de Dios Santo de Israel repose sobre ti. Aleluya. El Señor bendiga tu casa, el Señor bendiga tus bienes, el Señor bendiga cuando tú traes tus ofrendas y tus diezmos ahí donde recibes la bendición de la palabra del Señor. Dios te bendiga y te guarde. Es mi deseo y es mi oración. Aleluya. Gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado de traer esta palabra. Bendito sea su santo nombre. Gracias, Señor. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no
puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Y cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que quiero enamorarte más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Hay un sonido nuevo.
son las aguas que salen del trono de Dios. ¿Cuántos van a nadar en este río?